Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot que vas a recordar a la hora de cruzar la calle. Y lo que viene a continuación en esta lógica de diferentes propuestas que van haciendo acciones concretas desde el bien público, como siempre, es algo que va contra los prejuicios y las etiquetas sociales. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual, and we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life, and we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share.
Joyita, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuáles son los estigmas, las etiquetas, las maneras de separarnos, mostrando lo peor de cada uno de nosotros? Bueno, intervenciones que han inspirado incluso a la televisión argentina, por cierto, ¿no? Ahora nuestros invitados para debatir estos temas son dos. Nos acompaña Juan Echegaray, que es creativo publicitario de Grow. Bienvenido, Juan, buenas noches. Muchas gracias. Y por Zoom nos acompaña Lucía Crivelli, que es especialista en neuropsicología del FLENI. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Maxi Legnani. Mucho gusto. Un gusto, ¿eh? Bueno, arranco por la dama para preguntar sobre lo que tiene que ver con el impacto de un montón de aspectos, ¿no? Que se ven en estos spots y que tienen que ver con romper lo habitual en una publicidad de bien público. Desde tu especialidad, ¿qué es lo interesante de estas operaciones que se hacen? Desde la neuropsicología te puedo decir que lo que percibo en el aviso es que ponen en concreto algo que es abstracto. Digamos, juegan con el valor de lo simbólico y lo llevan a lo concreto para escenificar y graficar bien, digamos, las discrepancias que hay. Las categorías que se plantean, la categorización, no es algo que en sí mismo sea algo negativo, sino que es algo que adquirimos los seres humanos a medida que crecemos y aprendemos. Y la categorización nos permite pensar, nos permite formar parte de una comunidad, nos permite acceder al lenguaje, nos permite tener una identidad. Todo esto que él denomina, que se denomina en el aviso, son identidades, ¿no? Son cosas con las que uno se identifica. ¿Qué pasa? Cuando la categoría se vuelve rígida, inflexible y determinante, ahí empiezan los estigmas. La categoría se transforma en un prejuicio y ese es un problema. Claro, indudablemente. Y hay, Juan, además también un aspecto acá de las publicidades de buscar de pronto que todo pase por una experiencia, ¿no? Por una cuestión básicamente más que del punto de vista de la idea, de la emoción, ¿no? Sin duda, para generar empatía con lo que está pasando. Creo que los experimentos sociales tienen larga historia en la psicología, la sociología, y llegan a la publicidad en un momento en que al principio había spot de tele, de radio, había gráficas, y de repente Internet trae nuevos formatos. Las activaciones y los experimentos sociales son una manera en la cual uno trata de probar cierta hipótesis, hacer que personas estén interactuando entre sí para después llegar a cierta conclusión que termina siendo el mensaje que es tan valioso como lo dan ahora. Claro. Lucía, la identificación es un elemento importante para que tenga un efecto, porque acá cuando hablamos de bien público lo que queremos es que cambien algunas cosas para el bienestar social, en definitiva. Bueno, es interesante lo que mencionaban brevemente acerca de la empatía. La empatía está muy ligada a la identificación. Es una condición que tenemos los humanos, pero también tienen otros animales, y tiene que ver con sentir la emoción que está sintiendo el otro. Creo que la compaginación de este video, la música, el orden de las escenas nos llevan a tratar de transmitir eso, ¿no? A que nos identifiquemos con la emoción del otro y la sintamos en el cuerpo propio. Total. Ahora lo que vamos a compartir después de este último spot que ha sido muy premiado es uno muy interesante que plantea un poco, así como hay frases que dicen ningún pibe nace de X manera o con X condición o estigma. Acá, en este spot ruso, lo que se plantea es que algunos estereotipos y prejuicios son una construcción social y lo plantea con mucha originalidad. Veámoslo. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different.
As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bueno, esta acción, esta intervención tan interesante que se hizo en Rusia en el año 2020, el año pasado, por el Día del Síndrome de Down, lo que plantea es justamente cuánto de lo que somos es una construcción o una deconstrucción o una mal construcción cultural, ¿no es cierto? Lucía, hay mucho para indagar en eso. Sí, a mí este aviso no me gustó tanto, debo ser franca. Yo, como me dedico a las neurociencias y estoy haciendo investigación y experimentos todo el tiempo, no puedo dejar de ver la falla experimental acá. El chico que elige ir a un cuarto solo o ir a un cuarto con otro chico que tiene síndrome de Down, está en realidad eligiendo ir a un cuarto solo o un cuarto con otro chico. Tenemos que deconstruirnos nosotros también y saber que eso es un chico con síndrome de Down. Entonces, un chico chiquito generalmente tiende a querer ir con otro chico, y un chico más grande, en lo que llamamos el periodo de latencia, tiende a querer estar solo y a tener esa sensación y ese sentimiento de timidez que vemos en la cara de los chiquitos. Yo no podría atribuirle a esos chicos más grandes que no quieren estar con un chico con síndrome de Down por este experimento, sino que no quieren estar con otro chico, claro, que les da vergüenza, ¿sí? Entonces, esa es la falla que yo le veo. El mensaje es divino, es verdad que las diferencias las vamos construyendo y las vamos simbolizando a medida de que crecemos. El mensaje es correcto. Es verdad que los padres somos quienes le transmitimos a nuestros hijos cómo deben categorizar las cosas, pero digamos que... Tendrían que haber puesto una habitación con un chico con síndrome de Down y otra con un chico sin síndrome de Down para que el mensaje sea correcto desde tu punto de vista. Segura que los chicos de 8 años iban a ir igual al cuarto vacío. Okay. Porque les da vergüenza. Eso es lo que pasa con los chicos de esa edad. No pasa por el síndrome de Down. Interesante para que los spots nos permitan seguir pensando. Juan, estos son personas, niños actores, son niños inducidos a una... ¿Cómo se arma este tipo de spot? A ver, primero siempre se habla con especialistas como para entender. Generalmente no se le pide la rigurosidad de un paper para un estudio muy avanzado. Claro. Esto es un mensaje comunicacional y ahí los creativos tratan de probar algo y tratan de ajustar la narrativa. Puede haber pasado que haya chicos que realmente de edades grandes hayan ido a jugar, pero en este caso se trata de construir la narrativa porque vos lo que querés probar es que los más chicos realmente no tenían los prejuicios. Entonces, siempre en estos casos no todo es 100% real, no todo es 100% falso, hay cierta narrativa. Lo importante es lo que transmite, porque obviamente un paper no lo van a compartir muchas personas, claro, pero un mensaje publicitario le llega a mucho más que lo que estamos tratando de hacer. Total, ¿para vos funciona desde tu punto de vista? Para mí sí, pero es verdad que hay personas que pueden decir, che, bueno, podría tener vergüenza, mi hijo es vergonzoso y podría no haber entrado por eso, y ahí se cae un poquito. Pero me parece que el mensaje está bien porque te toca un poco la culpa y decir cómo estamos educando a nuestros niños, ¿no? Total. Bueno, vamos a sumar a esto la mirada de una especialista en educación integradora para justamente sumar e incorporar una perspectiva más y seguir reflexionando juntos. La discapacidad es una construcción social. Cuando digo esto me refiero a que es algo que se construye a diario en las relaciones sociales entre las personas, en las decisiones que tomamos, en las actitudes que asumimos, en las maneras que pensamos y estructuramos nuestro entorno físico, social, cultural e ideológico en el que nos desenvolvemos. Entonces es interesante para poder ir modificando algunas miradas
con respecto a las personas con discapacidad que se difundan este tipo de spot que tratan la temática. No es que podemos borrar de un día para el otro los pensamientos y las valoraciones que uno tiene hacia las personas con discapacidad, y por lo tanto lleva un proceso y es necesario trabajarlo desde todos los ámbitos. Y me parece que en este momento los medios de comunicación tienen una injerencia súper importante en todas las temáticas, y en lo que respecta a la discapacidad, por supuesto, no quedan al margen. Hay una estigmatización que también tiene en muchos casos un estereotipo visual, estético, de ropa, hasta en el cabello, etc. Pero ¿qué pasaría si a personas que viven en la calle, habitualmente llamadas en situación de calle, un eufemismo que habría que discutir, por cierto, personas que viven en la calle porque no tienen dónde vivir, no tienen un techo, ¿qué pasaría si les cambiamos el punto de vista en cuanto a transformarlas en modelos? Este experimento de Getty Images, que es un banco de imágenes de fotografía muy famoso, es una genialidad, me atrevo a adelantarles. Lo vemos. The homeless live a life of anonymity. Exposed, vulnerable, The number of freezing. people left on the street is going to explode in the next decade. »50/50« ist ein Straßenmagazin, das von Obdachlosen verkauft wird. Wir arbeiten an diesem Fotoprojekt jetzt schon seit über einem Jahr. Es geht darum, darzustellen, dass Dinge, die in der Gesellschaft abgelehnt werden, verachtet werden, diskriminiert werden, dass sie doch einen sehr großen Wert haben. For this project, we asked homeless street vendors of 50/50 to model for classic stock photography. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. New man. At Getty Images, we believe in the power of imagery to spur change and shift perceptions. We filtered out the most requested search terms on Getty Images and transformed the homeless into those roles that were then captured by Frank Schimann. These highly commercial images were integrated into the Getty Images database and tagged separately. All profits from the downloads go directly to the homeless of 50/50. We also sent these images to different casting agencies, opening them up to potential opportunities. Due to the global Getty Images network, more photographers and homeless organizations will be encouraged to turn our photography project into a bigger movement. Instead of creating campaigns which invoke pity for the homeless, we are challenging people's perceptions and driving a narrative of possibility and hope. We recognize the role we can play in helping shift negative stigma around the homeless. So this partnership is an opportunity for us to help drive positive change for this community. Es la invitación a deconstruir los propios prejuicios, ¿no? Este spot es, además de una genialidad y de una intervención, este es mi punto de vista, ahora van a opinar los especialistas, invita también a también entender cómo socialmente se puede valorar a una persona o no. Tiene un correlato esta propuesta a nivel gráfico, a nivel digital, obviamente, porque claro, son personas que han servido como modelos y que, como cuenta este spot, también termina ayudando a incluir a estas personas habitualmente excluidas del sistema. Pero quiero preguntarle a nuestros invitados justamente qué piensan. Lucía, ¿te cierra, no te cierra la propuesta? Me gusta mucho la propuesta. Me parece que tiene incluso un contenido de intervención. Sí. Como que intervinieron físicamente, intervinieron también anímicamente, emocionalmente sobre las personas. Uno les ve la cara, cómo se miran al espejo después de haber sido transformados. Y es como si esa transformación los hubiese también invadido por dentro. Sí. Esta típica dicotomía de mente y cuerpo con la que nos manejamos en la vida cotidiana y que es tan pragmática, en realidad no existe.
es una construcción también. Claro. Somos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y somos nuestra apariencia también. Y se ve cómo se sienten reparados o sanados, ¿no? De alguna manera los participantes del experimento. Sí. A mí me gustó mucho la propuesta porque trae ese plus. Me parece que en sí misma, o sea, hace bien a la comunidad en general, a quitar el estigma, a saber que la gente es más que lo que parece, pero también le hizo bien a esas personas. Sí, total. Reconocer el tema de los derechos, ¿no? Porque esto también tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Con derechos humanos a veces menos referidos en los discursos públicos, pero fíjense en qué interesante es que la autoestima, la valoración y un montón de cosas se ponen en juego y modifican a las personas. Juan, ¿qué pensás? A mí me encantó por dos cosas. Primero, el mensaje me parece espectacular para lograr esa visibilización, para llevarlos a un lugar donde vos podés ver el potencial de las personas. O sea, probablemente muchas de estas personas eran profesionales antes, tenían otros empleos y ahora los estás pudiendo ver. Pero por otro lado, la idea no se queda ahí y la idea es una acción. Getty Images es un banco de imágenes muy grande. Sí, de los más importantes. Obviamente, claro, que lo pone a disposición para que cuando vos necesites una foto de un diseñador de moda, por ejemplo, puedas encontrar a esa persona que está en la calle, efectivamente, y cuando vos comprás la foto, que sale bastante dinero, vos puedas donar. Y esto es un puente porque agarra a todas las empresas, a todas las marcas que necesitan fotos de banco de imágenes para que colaboren directamente. Claro. Te veo a sentir, Lucía. ¿Qué querés agregar? Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que él plantea. No, yo no lo había pensado como negocio, como si funciona publicitariamente o no, pero creo que desde el punto de vista emocional funciona para el espectador y para el participante, sí, y que tiene un efecto muy fuerte, ¿no? El tema del cambio de imagen. Sí, te quiero preguntar, Lucía, te quiero repreguntar sobre esto que vos decís. Desde el punto de vista del cerebro de estas personas, ¿les cambia la vida? ¿Les puede cambiar la vida algo así? ¿Participar de una experiencia así? No te podría contestar desde la neurociencia, te lo puedo contestar desde la psicología. O sea, a nivel neuronal yo no podría decirte que hay evidencia de que algo así cambie el cerebro de las personas. Las personas en situación de calle muchas veces vienen acompañadas de otros trastornos conductuales como adicciones o trastornos en el ánimo. Entonces, no creo que un cambio de imagen pueda cambiar este tipo de patología. Bien. Pero sí, es un buen punto de partida como para hacerles acordar y volver a lo que en algún momento fueron y tratar de reconstruirse. Total. Es un buen primer paso. Bueno, hablando de pasos, vamos a compartir ahora un spot que viene desde Francia, que plantea muros, que plantea realidades diferentes y que plantea situaciones de las infancias. Veamos. La inocencia en peligro es el cierre, ¿no? Y la necesidad de intervenir en la sociedad. Esta es técnicamente una intervención. ¿Qué pensás al respecto, Lucía? Bueno, me gustó mucho
la propuesta, la verdad es que pienso que de vuelta se juega acá el valor de lo simbólico. O sea, juegan con poner en concreto cosas abstractas y abstraer cosas concretas. Esto se manifiesta en la escultura, que nos remite necesariamente a la posibilidad de que esto se podría haber evitado. Estuve tan cerca, estuve tan pocos centímetros, ¿no? Claro. La sensación estaba del otro lado de la pared, estaba ahí nomás. Es ponerlo en concreto, un pensamiento, y impulsar a la gente a animarse a reportar. Me pareció muy lindo. Juan, ¿qué pensás? Me gustó, no, para mí no es un experimento social porque no está tratando de probar nada, simplemente trata de llevarte a un lugar donde vos sientas más empatía con lo que pasó, claro, con el caso. Te lo pone en ese lugar, te pone en el lugar de, mirá, vos podés estar detrás de una pared la próxima vez y tenés que tratar de ayudar, claro, de hacer algo. Y creo que ponerte esa pared, que porque es la idea, la pared no es una instalación, pero es una idea, te lleva necesariamente a ese lugar. Uno cuando ve por ahí cosas sobre el holocausto, por ahí va a los museos y ve los objetos personales y ya recrea una sensación, es mucho más profundo. Total. Lucía, muchísimas gracias por haber participado del programa, un placer. Gracias a ustedes. Lucía Crivelli, del FLENI. Y Juan, me voy a quedar contigo para ir ahora a una publicidad, en este caso una publicidad de Belden, que fue muy importante, porque tuvo una trascendencia, ¿no? ¿Querés adelantar esto sin spoilear el tema, la importancia que tuvo esa publicidad de Belden? Sin duda, yo eran mis comienzos en publicidad y me acuerdo de haberla visto y dije, ¿qué es esto? Porque en ese momento en el Festival de Cannes había bastantes categorías, ahora hay muchas más, pero era algo que no podía entrar en una categoría. Y sin embargo entró en un montón de categorías y ganó en muchas categorías. Totalmente. Y fue uno de los primeros casos mundiales que empezaron a hablar de estos experimentos sociales llevados a la publicidad. Claro, que era rupturista, ¿no? Dos mellizos, una diferencia y aparentemente una mirada social totalmente distinta. Lo compartimos. ¿Cuál de los dos pareciera tener más amigos? ¿Y amigos invisibles? ¿Cuál de las dos pareciera tener un buen dato para una fiesta? ¿Y cuál tiene un buen dato para un torneo de canasta? ¿Cuál de los dos es el policía malo? ¿Cuál de estos jefes te dejaría hacer un after office en la oficina? ¿Y cuál te echaría después de hacer un after office? ¿Cuál de los dos tiene mejor vida sexual? Plata para regalos de cumpleaños de sus empleados. ¿Cuál de los dos tiene muchas ganas de hacerte una multa? Muchas gracias.
notable, ¿no? Notable la propuesta porque hasta se ve en personas de diferentes edades, ¿no? Esto. Sin duda, lo que pasa es que lo que primero hay que ver es qué querés probar. Y en este caso se probó algo de que nadie se había dado cuenta, que es, claro, che, la sociedad dice que masticar chicle está mal. ¿Por qué? Si realmente no es así. Y lo probaron de una manera simple y llegaron. Hay otros casos de experimentos sociales que uno puede ver que está un poquito más forzado, como quizás el del niño que veíamos recién de que tienen que entrar a las salas de juego. ¿Y se hizo algo parecido con temas refugiados para que la gente pueda empatizar sobre esta problemática? Se hizo hace poco, creo que el año pasado, un experimento donde se llevó a un grupo de personas de Alemania a una simulación con una pileta, con botes, para llevarlos a vivir lo que los refugiados viven cuando tienen que cruzar el océano. Y la verdad es que después de esa situación en la que obviamente se movía el bote, había viento, ruidos, truenos, se los entrevistó a cada uno de ellos para preguntarles cómo se sentían. Y la verdad es que obviamente muchos decían, es increíble lo que tienen que pasar para llegar hasta acá. Ahora, cuando uno hace este tipo de experimentos, ¿no? De cuestiones que lo que buscan es empatizar, porque básicamente se busca empatizar, ¿sirve más que un mensaje tradicional, que un mensaje que te dice los refugiados padecen tal cuestión y te lo muestra una cosa explicativa? Sin duda, porque vos estás viendo reacción humana, estás viendo cómo reaccionan las personas y ahí sí estás viendo que no es un mensaje construido que uno puede tergiversar, estás viendo cómo están reaccionando, que de hecho, lo que digo, vos en cómo contás también la historia es muy importante. El que vimos, el de los prejuicios, tiene un montón de momentos de risas, momentos que te pones un poco más serios, momentos tristes, y eso también hacemos los publicitarios, que es construir esta narrativa. Totalmente. Y a veces, después te lo voy a preguntar, y a veces manipular un poquito quizás. Pero bueno, vamos a ver ahora a uno de los creativos, uno de los que la rompió con este spot que se ganó todos los premios en Cannes, habla con nosotros. Me acuerdo cuando el cliente nos acercó el problema que tenían con Veldet Infinite, que era un chicle que los jóvenes consumían solamente los fines de semana, como una cosa de demostrar, ¿no? Decir, bueno, estoy consumiendo que viene en una cajita, canchera, todo como muy espectacular. Y el cliente el problema que tenía era decir, bueno, necesito que los jóvenes, en vez de usarlo solamente para ir al boliche y chapear con la cajita, que lo empiecen a consumir todos los días de la semana. Hay una barrera que quebrar, que es este estigma social, como le pusimos en el experimento que queríamos saltear, que es el hecho de consumir en el día a día no está bien visto. Y eso era lo que queríamos demostrar con el experimento. Y cuando, a medida que íbamos avanzando, cuando al cliente le encanta la idea de probarlo puntualmente con gemelos, esto de decir, yo tengo la misma persona y percibo distinto qué está haciendo cada uno, porque uno por masticar chicle lo percibo diferente. Independientemente de que sea positivo o negativo, lo percibo diferente. Entonces, a partir de ahí empezamos armamos un cuestionario, le dimos este formato de experimento social adentro de un museo, el artista trajo el análisis de data, todo nos ayudó a darle este formato que terminó siendo, que para nosotros fue hermoso. Y cuando vemos el resultado, cuando ya publicamos el video, vemos este resultado que fue muy controversial, porque hay mucha gente que hablaba de que se sesgaba, pero bueno, sin dudas, para lo que fue la publicidad en ese momento de Veldet, fue exitoso. El experimento es real, es algo que sucedió y hubo gente que asistió y podría haber sido un fracaso rotundo, pero bueno, la verdad que surgió bien, quizás porque era lindo el evento y era novedoso hacer un experimento en ese momento. Bueno, la brillantez y el talento, ¿no? En primera persona. Ahora la pregunta quedó picando. ¿Hay manipulación en la publicidad o cuánta hay? La realidad es que siempre uno trata de impactar en las personas, trata de tocarlos. Creo que en este tipo de mensajes, creo que la sociedad va constantemente cambiando y siempre estos mensajes tratan de tocarte un poco, de tratar de tocar tu culpa, de tratar de llegar a este punto. El límite lo tiene cada uno, cada comunicador. O sea, uno puede manipular bastante mal o manipular con un buen mensaje, con algo que trate de llegar a buen puerto. Entonces, existe, pero realmente se usa para tratar de motivar a las personas para que hagan un cambio.
Bien, bueno, interesante, es para todo un programa después esto. Bien, Juan, muchísimas gracias. Muchas un placer. gracias. En el próximo bloque, más creatividad, más bien público. Quédate, ya volvemos. هو أنا بطلب المستحيل؟ أنا بطلب الاحترام. ما ترمينيش، ما تنسانيش في تلاجة ذكرياتك وتيجي تقولي أنا آسف. كل واحد فينا من طريق، أنا جبت آخري خلاص. هو أنا ليا تمن؟ إيه؟ ده أنا جاية أكل الناس، ليه تبهدلوني؟ مش هنكر إني شفت أيام حلوة، بس ساعات تانية بحس الناس بتكرهني. إيه ده؟ سوء تخزين أو لا مبالاة. الناس اشترت أكتر من اللي عايزاه. طب ليه اشتريتني وانت مش عايزني؟ وليه زرعتني أساساً؟ لا 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 لا، أنا قررت الهروب، وعايزة أقول حاجة واحدة بس لكل اللي ما قدرنيش. أنا مش راجعة تاني. أنا مش راجعة تاني. الأكل حياة، ما تهدرش بسبب سوء تخطيط أو سوء تخزين، وشارك الأكل اللي مش محتاجه مع اللي محتاجه. معاً ضد الإهدار، معاً للقضاء على الجوع. Una cuestión mundial, evidentemente, ¿no? El desperdicio de alimentos, en este caso Egipto. Fíjense, una sociedad tan distinta, tan lejana a la nuestra, que sin embargo tiene, y vaya, sí los tiene, tantos problemas vinculados al desperdicio de alimentos. Y para hablar de estos temas, de este y de otros temas, vamos a presentar a nuestra invitada, que es la directora en Buenos Aires de Banco de Alimentos, una ONG que empezó a desarrollarse en el año 2000, un año muy difícil para la Argentina, lo que se venía respecto de la crisis social, y que desde Banco de Alimentos lo que hacen es trabajar contra el hambre, a favor de la nutrición y al mismo tiempo de la distribución de alimentos. Trabajan mucho en relación a eso, así que le damos la bienvenida a Marisa Giraldes. ¿Cómo estás, Marisa? Maxi Legnani, buenas noches. Buenas noches, Maxi. Muchísimas gracias por esta convocatoria, por esta invitación. Pensaba, Marisa, que hay algo que también es notable, ¿no? El mundo, y sobre todo con el impacto de la pandemia, es más desigual, hay más hambre, hay más desperdicios de alimentos. Pero arrancando en relación a este spot, me gustaría tu opinión y que lo puedas también conjugar con algunos datos de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Con el desperdicio de alimentos. Bueno, el spot interpela desde todo punto de vista. Y nosotros lo vemos a diario. Fíjate que ahí la historia de este fruto de alguna manera ejemplifica lo que hace el Banco de Alimentos. Ahí en el spot mencionaba en un determinado momento que producto de la mala planificación en la compra o del mal almacenamiento, nosotros eso lo verificamos a diario. Nosotros recibimos en el Banco de Alimentos productos que realmente están perfectamente aptos para ser consumidos, pero que por algún problema dentro de la cadena comercial, ya sea por estas razones que mencionaba el spot, que pueden ser una falla en el almacenamiento o una falla en la planificación de la venta, es decir, por ejemplo, se calcula que se van a vender X cantidades de un determinado producto, en definitiva se venden menos, queda un sobrestock, el producto está próximo a vencer, es decir, llega a su fecha de vencimiento, ¿y qué se hace? Claro. Bueno, el Banco de Alimentos está para recibirlo, de alguna manera chequearlo también, verificar, controlar su inocuidad, su calidad. Hay que hacer mención que todo lo que recibimos en el banco, si bien puede tener algún defecto, ese defecto no hace a la inocuidad del alimento. Es un alimento que está perfectamente apto para ser consumido y dentro de fecha de vencimiento. Lo recibimos y después
lo repartimos en organizaciones comunitarias, organizaciones sociales que dan de comer a personas en situación de vulnerabilidad. Y es la historia de ese fruto. Claro. ¿No? Simplemente, como dato, el año pasado nosotros logramos repartir 7 millones de kilos de alimentos. Muchos de ellos hubiesen terminado en la basura. Claro, eso que es tan importante, ¿no? Y que hace tan valiosa la actividad de banco de alimentos. Quiero compartir con vos y con todos los que están viendo el programa el siguiente spot, que lo que plantea es que si no nos interesa por razones de el hambre que hay, si no nos interesara por razones que tienen que ver con la malnutrición, con los desperdicios, hasta es una cuestión de dinero los desperdicios de comida. Vamos a compartir este spot y lo charlamos. Tirar comida es tirar dinero, ¿eh? O tirar dinero es tirar comida, como se lo quiera leer. Lo cierto, Marisa, es que por lo menos apelando al egoísmo, a la cosa más mercantilista, ¿no? Es una manera de hacer entrar en razón a muchos, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que muestra este spot es muy ejemplificador. Creo que como sociedad debemos reflexionar sobre todo esto, sobre todas estas cuestiones, y tener una conducta más responsable, sin lugar a dudas. Sí, sí. Todos podemos colaborar y hacer que el desperdicio de alimentos disminuya de manera importante, de manera significativa. Sí, indudablemente. Y además, al mismo tiempo, ver cómo esos residuos en términos de contaminación pueden ser en algunos momentos separados, compostables. Digo, hay muchas maneras hoy de aportar que valen la pena, y también entender que mucho de lo que para quienes les sobra, nos sobra porque podemos comer, que lo naturalizamos, pero es un privilegio, mucho de lo que quizás tiramos puede cambiarle la vida a alguien por un día, aunque sea, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos que reflexionar qué estamos tirando, claro. ¿Qué es lo que está yendo a la basura? Es comida, y es comida que está en buen estado. Tenemos un dilema moral y ético cuando vos decís le puede cambiar la vida a una persona, le puede cambiar un día a un niño, claro. Realmente esa comida. Sí, que a veces mueren de desnutrición por no comer ese día, ¿no? También. Lo que te quería preguntar en relación a esto, que es muy importante, ¿no? Tu testimonio, tu conocimiento, el trabajo que ustedes hacen, es si hay algún cálculo de cuánto se desperdicia en la Argentina anualmente, diariamente. Hay un cálculo de 16 millones de toneladas de alimentos que al año. Eso es lo que calcula la FAO. Así que es un número monstruoso, enorme. O sea, imagínate. No. Claro. No creo que lo podamos dimensionar en cantidad de estadios de fútbol. Es decir, como para hacer una idea del volumen que pueden ocupar esos alimentos. Por supuesto que no todo ese alimento, claro, que se desperdicia se puede aprovechar.
pero hay una buena parte de esos alimentos que se pueden aprovechar y realmente con conductas más responsables, con actitudes como vos mencionaste, de repente en la heladera, si para vos podés colocar primero aquellos alimentos que vencen antes y detrás los que tienen fecha de vencimiento más lejana, bueno, seguro que vas a hacer un buen uso de esos alimentos. Sí, seguro. Hay recetas para poder aprovechar aquello que cocinaste y que no se utilizó. Es decir, todos podemos tener una actitud más responsable para realmente disminuir eso desde la sociedad y por supuesto desde la cadena de producción y desde la cadena logística. Hay muchas acciones para llevar adelante y evitar desperdicios de alimentos en volumen que realmente escandaliza, porque estamos hablando de una cuestión sobre la cual también debería haber legislaciones internacionales mucho más fuertes por todo lo que venís contando y lo que venimos señalando desde el inicio del programa. Y de hecho, y lo quiero vincular con el spot que viene, Marisa, porque me parece que es muy interesante, la adaptación no natural, la alteración de los alimentos hace que muchas veces cuando vemos un alimento que no está alterado para verse perfecto por la industria, por la publicidad, etcétera, lo que sucede es que no lo queremos comprar. Y en Francia se hizo una acción muy interesante, pero muy interesante, que generó muy buenos resultados. La vamos a compartir. Fruits and vegetables are facing an absurd situation. On one hand, people are encouraged to eat at least 5 a day. A lot of money for families. On the other, we throw 300 million tons of it away each year. Tout ce qui rentre pas dans la norme, c'est poubelle. As the European Union made 2014 the European Year Against Food Waste, Intermarché, the third largest supermarket chain in France, decided to rehabilitate the non-calibrated and unperfect fruits and vegetables. So we launched Les Fruits et Légumes Moches, the inglorious fruits and vegetables, starring the grotesque apple, the ridiculous potato, the hideous orange, the failed lemon, the disfigured eggplant, the ugly carrot, and the unfortunate clementine. Now, you can eat 5 inglorious fruits and vegetables a day. As good, but 30% cheaper. How did we do it? We bought from our growers the products they usually throw away and sold them in stores. They got their own aisle, their own labelings, and their own spot on the sales receipt. For people to realize that they were just as good as the others, we designed and distributed inglorious vegetable soups and inglorious fruit juices. And it worked. Our new kind of fruits and vegetables were an immediate success. We faced only one problem: being sold out. 1.2 tons average sale per store during the first 2 days, plus 24% overall store traffic. This initiative increased awareness about food waste. Mais c'est très bien ce que vous faites. C'est très bien. Il y a assez de gâchis comme ça. It created a lot of conversation in social networks. Over 13 million people reached after 1 month, and had a big impact in the media. Finally, journalists suggested that every supermarket in the country should do that. Et moi, je milite pour que ça continue, que ça soit dans tous les supermarchés de France. Bonne idée. The inglorious fruits and vegetables. A glorious fight against food waste. Bien interesante, ¿no? Fíjense ustedes que las verdaderas frutas y verduras son las que menos se vendían hasta que esta acción con impacto económico, también es cierto, hay que subrayar esto, funcionó y mucho. La pregunta, Marisa, es si es aplicable a la Argentina, si esto se podría hacer en la Argentina. De hecho, sí, lo hemos evaluado con algunas de las cadenas de supermercados. Se podría implementar sin lugar a dudas. Pero nosotros estamos muy orgullosos del banco y todos los días generamos acciones con impacto, porque todos los días entregamos alimentos
aproximadamente nosotros estamos atendiendo en este momento unas 1.300 organizaciones sociales que están localizadas en toda la zona del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Todos los meses entregamos alrededor de unas 400 toneladas de alimentos aproximadamente. Esas instituciones a las que hago mención dan de comer a aproximadamente entre 450.000 y 500.000 personas. Muchos de esas personas son niños. Entonces, cuando se entregan alimentos todos los días, yo creo que todas las acciones que nosotros realizamos tienen un enorme impacto. Seguro. Podría mencionar, por ejemplo, una cosecha solidaria de kiwis, que es una acción que nosotros llevamos adelante en el cordón frutihortícola. Muchas veces algún productor nos dice que tiene un producto que quedó en la planta. ¿Y por qué quedó en la planta? Porque de repente no tenía el calibre suficiente para llegar al mercado comercial, claro, porque era una fruta de tamaño pequeño, porque tenía alguna deformación, pero estaba perfectamente apta para ser consumida. Y nosotros en esos casos vamos a los campos, llevamos voluntarios, con un enorme esfuerzo hacemos una cosecha manual, con el esfuerzo de estos voluntarios que nos acompañan con mucha pasión a realizar esta actividad, y en un día podemos recolectar 10.000 kilos de kiwis con un grupo de 30, 40 voluntarios. Claro, esas acciones que van cambiando la situación y que generan, en definitiva, ir contra los desperdicios y en favor de luchar contra el hambre, que es uno de los temas indudablemente centrales. Marisa, la verdad es que me encanta haberte conocido, haberte traído ante todos los espectadores y espectadoras del programa para que conozcan más en detalle, ¿no?, lo que hacen en Banco de Alimentos. Así que muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Y así llegamos al final de una nueva edición del Festival del Bien Público. La próxima semana, más creatividad en la televisión pública. Chau.